Muy buenas, atléticos, atléticas, benditos aficionados, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Coque renovado, el capitán, tal y como os informamos la semana pasada en exclusiva, bendita afición, ha renovado con el equipo de sus amores y continuará sumando partidos en ese jugador de leyenda que hace ya temporadas que se convirtió el capitán. Así que nada, hago este vídeo para contaros un poco los detalles de la operación y sobre todo para analizar lo que para mí es una renovación, una gran noticia para el Atlético de Madrid, que hace justicia con el capitán que se está dejando todo la vida por el Atlético de Madrid. Así que nada, dadle like, suscribiros para que el canal siga creciendo como últimamente está haciendo ya durante los últimos meses, ¿no? Bueno, ya os informamos la semana pasada que el acuerdo formal ya se había realizado entre el Atlético de Madrid y Jorge Resurrección Coque, ¿no? Y que se iba a hacer oficial en los próximos días, horas, ¿no? Pues 4 días después del vídeo se hace formal este acuerdo que os contamos, se hace público y bueno, la renovación de Coque se va a hacer, yo os conté que era o 2 temporadas o 1+1 con condicionantes. Finalmente el capitán aceptó los condicionantes porque es de fácil cumplimiento, al final son partidos jugados que el capitán va a conseguir superar con creces. Por tanto es una renovación, pues eso, de 1+1 con renovación por partidos jugados, que en este caso va a facilitar que el capitán pueda jugar varios años más en el Atlético de Madrid y lo va a hacer bajándose prácticamente el 50% de su salario, tal y como os informé la semana pasada, ¿no? En torno a los 4 millones de euros netos entre fijos y variables. El capitán, pues bueno, se adecua a la política de reducciones a la baja que tiene el club y hace este esfuerzo por seguir ligado al equipo de sus amores, que era su deseo. Así que esta mañana lo publicaba el Atlético de Madrid, la leyenda continúa. Y sí continúa porque las dos partes lo han querido siempre. Yo siempre os lo dije, el Atlético de Madrid siempre ha querido que Coque continuase. Lo que pasa es que se tenía que ajustar a esa política de renovaciones a la baja. Por ejemplo, Hermoso no se está queriendo adherir a esa política y por eso el jugador madrileño está más fuera que dentro, ¿no? Sin embargo, Coque siempre lo tuvo claro, que el problema no iba a ser económico y simplemente la renovación se ha dilatado durante los últimos meses por un tema de los años en los que, digamos, Coque se quería garantizar al menos 2 años, ¿vale? Para que le mereciera la pena, evidentemente, seguir aquí y rechazar otras ofertas que le podían provenir de otros países, ¿no? Así que finalmente el Atleti lo ha comunicado con ese vídeo donde Coque dice que el Atleti es el equipo de su vida, donde dice que él quiere ir a Neptuno y por supuesto que lo hará, y donde se emociona cuando le preguntan qué es el Atlético de Madrid, ¿no? Así que el Atleti lo ha hecho oficial, lo ha publicado una entrevista en los canales del club. Por cierto, esta noche tenemos programa, así que podremos reaccionar a todos los detalles de la renovación de Coque. Y luego, posteriormente, pues Marca, a través de Isaac Suárez, creo, o Medina, ha publicado un artículo con más detalles, donde habla que la renovación es año a año por partidos jugados. Ya dije yo que Coque sobre todo lo que le importaba es que fueran de fácil cumplimiento. Ya dejé la puerta abierta a que fueran 2 años o 1+1 con condicionantes que fueran fáciles. Finalmente el capitán ha accedido a eso. Y eso sí, la renovación del 50% del sueldo era necesaria para que Coque continuara vinculado, ¿no? Así que esos 4 millones netos entre fijos y variables hacen que el capitán, pues evidentemente, haya valorado la oferta del club, del esfuerzo del club, y va a seguir ligado a nuestro equipo, ¿no? Una renovación que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Los jugadores de la cantera tienen que tener un trato especial en el club. En este caso, Coque es el jugador con más partidos jugados en la historia del equipo atlético y lógicamente es un jugador importante actualmente en nuestro equipo, capitán, titular indiscutible, y que en mi opinión está haciendo una buena temporada, pero que en ciertos partidos quizás si estuviera más arropado por un medio centro más defensivo, pues evidentemente el capitán crecería más, que sobre todo, yo siempre digo, es el termómetro del Atlético de Madrid. Cuando el capitán está bien, cuando el capitán hace buenos partidos, el Atlético de Madrid hace buenos partidos, ¿no? Y la prueba es todos los partidos contra el Madrid, el partido contra el Inter, ¿no? Y los partidos en el Metropolitano, donde el hecho de que el Atlético de Madrid tenga el balón hace que Coque sea más protagonista, ¿no? Y que, sumado a que tenemos más posesión y estamos más arropaditos, y con un juego más ofensivo, hace que Coque luzca mucho más. Los problemas vienen fuera de casa,
cuando Coque normalmente está más, digamos, exigido por centros del campo muy físicos, por centros del campo dotado de 2 o 3 jugadores que recorren mucho campo, ¿no? Como por ejemplo el día del Athletic de Bilbao o en otros partidos, y donde quizás probablemente jugar ahí de 5 le penaliza un poco. Así que el Atlético de Madrid está buscando un 5, de eso hablaremos esta noche, donde Ederson, el jugador de Atalanta, se postula como uno de los favoritos. Y ojo, porque el año que viene yo creo que a Coque habrá que acompañarle de algún jugador que recorra campo para que el capitán se pueda sentir más cómodo, ¿no? Entonces, bueno, yo es una renovación que me alegra muchísimo, sabíamos que se iba a hacer, os lo pudimos contar en exclusiva la semana pasada cuando nos enteramos que el acuerdo formal ya se había firmado y que los contratos se estaban redactando, y a partir de ahí el Atleti lo que hace es rejuvenecer la plantilla con una serie de jugadores, pero garantizándose un traspaso de sentimiento y de sentido de pertenencia en el club, y Coque es fundamental para eso. Por eso la renovación del capitán todo el mundo la tenía muy clara, el propio capitán se quiere retirar del Atlético de Madrid, tiene muy claro que su lugar en el mundo es el Atleti, y Jorge Resurrección Coque quería seguir en el Atlético de Madrid. Así que nada, gran noticia, todos contentos, el capitán va a seguir sumando partidos y ya veremos con qué número de partidos acaba su contrato con el Atlético de Madrid, porque al menos 2 temporadas más, porque ya digo, son partidos jugados, todavía no tengo la cifra de partidos, pero me cuentan que son muy pocos partidos, ¿vale? Con lo cual el capitán va a poder renovar año tras año, y sobre todo lo más importante es que se garantiza ese sentido de pertenencia en el equipo, alguien que tenga los valores para irle transmitiendo a los canteranos que vayan subiendo y a los jugadores que puedan venir de fuera, que el Atlético de Madrid es un club diferente, ¿no? Un club diferente, así que esa renovación de Coque es importantísima. Para mí se ha tardado demasiado, lo debatiremos esta noche, pero sobre todo ha sido porque al principio de la operación, que yo os he ido contando semana, mes tras mes, ¿no? Al principio sí que es verdad que a Coque ese bajón del 50% le sorprendió bastante. Luego se dio cuenta de que ya cuando se formalizó la renovación de Simeone, que evidentemente el contexto del club, el que quiera seguir aquí, tiene que adherirse a las nuevas políticas salariales del club. Y una vez que ya Coque el dinero pasó a un factor secundario, Coque se centró en negociar un número de años que le permitan al menos renunciar a ofertas que tenía de la MLS y de otros países, inclusive Japón, ofertas interesantes que tenía el capitán, pero y que en todas le alargaban esa duración de un año, ¿no? Entonces, bueno, el capitán ahí sí que decidió negociar con el Atlético de Madrid para que se pudiera prolongar por más de una temporada, y finalmente a Coque, a pesar de que finalmente no se han hecho esas 2 temporadas que él pedía, y que ya os apuntaba yo que también podía ser un 1+1, pero al menos con condicionantes muy, muy tangibles, muy probables por parte del capitán, que en este caso van a ser número de partidos jugados, y además un número muy razonable de partidos jugados para alguien que es fundamental en el centro del campo del Atlético de Madrid. Así que nada, hoy os lo contaremos a las 10 de la noche en el programa de Bendita Afición. Dale like, suscribiros, porque Bendita Afición seguirá al pie del cañón dándoos las noticias que vosotros necesitáis y queréis saber del Atlético de Madrid. Un abrazo muy grande, capitán Coque, enhorabuena, renovado.